Hola, yo me llamo Lucía, soy alumna en prácticas en la clínica Psicólogos Pozuelo y vamos a dar un taller para profesores enfocado a alumnos con TDAH. Vamos a hablar de qué es el TDAH, algunas actividades, consejos para profesores y vamos a comentaros sobre un libro que se llama La mirada de José Luis. El TDAH es un trastorno neurobiológico que se desarrolla en la infancia, es un patrón de déficit de atención, hiperactividad y impulsividad y genera interferencias en el rendimiento en diversos ámbitos, tanto el laboral, el escolar, la familia y lo social. En cuanto a la atención, es dificultades en prestar atención, tareas extensas, seguir conversaciones, organización, perder cosas, distraerse con facilidad. Y en cuanto a hiperactividad e impulsividad, pues gestos de inquietud, interrumpir de continuo, tendencia al continuo movimiento y comportamientos inapropiados. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, un niño que lee el problema pero salta las palabras o las cambia sería por una dificultad con impulsividad. Otro que se equivoca con los datos al anotarlos en la información en el papel sería impulsividad y desatención. Luego, si no entienden el problema, a pesar de que lo han leído correctamente, se trataría de un problema en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Y si no saben si deben sumar, restar, dividir o multiplicar, sería falta de representación mental del problema. Luego, si entienden el problema y saben lo que tienen que hacer, pero se despistan y lo calculan, y al calcularlo sería desatención. Si suman con los dedos y de manera lenta, sería ausencia de los automatismos del cálculo adecuado. Y si no saben las tablas de multiplicar, sería un problema de base. Vale, hemos preparado algunas actividades que podéis llevar a cabo en el aula y a lo mejor os sirve de idea. Hemos dividido estas actividades según la edad. Entonces, actividades que se pueden llevar a cabo con niños de 4 a 5 años. Hemos pensado resuelve el laberinto, que esto les ayudará a fomentar la concentración y atención, pero es que a la vez trabajaremos la motricidad fina, la incorporación de términos espaciales y el modo de autosuperación de los niños. El teléfono escacharrado es un juego que, si no lo conocéis, consiste en que los niños se pongan en círculo. Entonces un niño piensa una frase que se lo tiene que decir al oído al de su izquierda y así consecutivamente. Entonces el último tiene que decir la frase en voz alta y a ver si coincide. Entonces en esta dinámica trabajamos la atención, la interacción social entre los distintos alumnos y también la espera de turno, que los niños con TDAH, que suelen ser así más impulsivos, pues les ayudaremos a desarrollar la paciencia. Las actividades para implantar en primaria, en primero, segundo y tercero, hemos pensado Buscando a Wally. Es una actividad que, bueno, es un cómic y un libro en el que hay que encontrar a este personaje, pero lo podemos hacer con distintas modalidades. Un ejemplo sería hacer equipos en las clases y entonces el profesor enseña una imagen del cómic y los niños tienen que encontrarlo. Otro tipo de modalidad sería describir al personaje o describir una situación y que los niños lo encuentren, o en formato de puzzle. Otra actividad serían las 7 diferencias. En este se ponen dos imágenes similares y los niños tienen que encontrar 7 diferencias. La adaptación al aula se podría hacer, por ejemplo, con imágenes relacionadas con el temario que se esté dando. Por ejemplo, si estáis dando valles o ríos o tal, pues se ponen imágenes de un valle y ríos, y además así trabajaríamos también el desarrollo del vocabulario de dicho tema. Bueno, otra de las actividades es moverse a cámara lenta, pero esto no es que todo el rato los niños estén moviendo en cámara lenta. Lo que podéis hacer es, por ejemplo, los niños que anden los niños a cámara rápida, o sea, corriendo, y que cuando vosotros deis una palmada el niño se pare o ande a cámara lenta, deis 2 palmadas y el niño salte, por ejemplo. Luego están las actividades para niños de primaria, de cuarto, quinto y sexto. La primera que hemos pensado es el Jenga. Esta actividad es una actividad muy sencilla y además es muy beneficiosa, ya que ejercita la concentración, desarrolla la paciencia, fomenta el autocontrol de estos niños, desarrolla la toma de decisiones y fomenta la capacidad de análisis, además de potenciar la coordinación manual.
Otras alternativas como esta es, pues en clase a lo mejor no tenéis este juego, entonces podéis hacerlo con rotus o con lápices o con cualquier material que vosotros tengáis. Otro juego son los puzzles por pareja. A lo mejor los niños podéis hacer una actividad en clase en el que los niños creen su propio puzzle. Por ejemplo, si estáis dando en clase los accidentes geográficos, pues hacer un puzzle de un paisaje o de una meseta o de un valle, de lo que vosotros queráis, porque además este tipo de actividades lo que fomenta es la atención en estos niños y el que discriminen unas piezas u otras. También está el juego de encontrar la pareja. Este juego sirve para la atención, para el razonamiento y para que estos niños puedan conseguir estrategias. Como estos niños, como ya sabéis, son bastante poco organizados, lo que podéis hacer es, al principio de las actividades, al principio de esta actividad, por ejemplo, es darle vosotros las estrategias. Por ejemplo, antes de empezar tienes que levantar la pieza que ya sabes qué pieza es, para así luego encontrar su pareja. Luego, este juego lo podéis hacer, como os he dicho antes, también con accidentes geográficos. Por ejemplo, lo hacéis en clase, en una de las piezas ponéis valle y en otra de las piezas que salga el valle en la fotografía. Entonces cuando levante la palabra valle, pues tendrá que buscar la fotografía valle. Otras alternativas también es, por ejemplo, buscar el objeto que falta. Por ejemplo, vosotros les presentáis muchos objetos y luego los niños tienen que cerrar los ojos y tienen que, una vez que abran los ojos, tienen que adivinar cuáles de los objetos que había antes han desaparecido. Me llamo Gemma Rico, soy psicóloga y en mi parte os voy a presentar una serie de consejos de manera breve que podéis utilizar en el aula, que seguro que alguno de ellos ya lo habéis utilizado. El primero sería establecer límites y normas dando órdenes de una forma adecuada, que sería firme, clara, concreta y formulada en positivo. El segundo consejo sería ponernos a la altura del niño, lo que hace que el niño conecte mejor con nuestras emociones y las suyas propias, lo cual revierte en una mejora de la atención. Y el último es un entrenamiento en autoinstrucciones, que seguro que ya como profesionales del tema que sois conocéis alguna, y este está en concreto formulado en varios pasos. Exactamente son 7 pasos. El primero sería: me paro, miro y digo lo que veo. El siguiente, preguntarme qué tengo que hacer, qué me está pidiendo el ejercicio que haga. El tercero, una vez que sé qué es lo que tengo que hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Y una vez que tengo respuesta a estas 3 preguntas, presto mucha atención y me pongo a hacerlo. Lo realizo y en el caso de que tenga el resultado esperado, genial, me felicito. Esto hace que suba mi autoestima. En el caso de que el resultado haya sido diferente al que esperaba, me he equivocado. ¿Por qué? ¿En qué me he equivocado? ¿Cuáles han sido mis fallos? ¿Qué podría haber hecho de otra manera? Y una vez que tengo respuesta a qué es lo que yo podría haber hecho de otra manera, tengo claro que la próxima vez lo haré mejor. Por último, os presento un libro, cuento-libro, escrito por Chema García y Rafa Guerrero, que es muy útil para trabajar el tema del TDAH. Os lo voy a enseñar un poco por encima para que lo veáis. Como veis, no sé si se ve claramente, es una historia en la cual se va explicando qué es el TDAH y se trabaja el tema a través de diferentes preguntas.
Aquí, por ejemplo, se presenta una situación que viven muy a menudo los niños con TDAH, que es que por su falta de atención, parece que están en otra cosa, pues muchas veces el resto de los compañeros dejan de hacerle caso, y esto se trabaja preguntando al niño, por ejemplo, ¿se han enfadado alguna vez contigo? ¿Quieres dibujarlo, escribirlo y guardarlo en el neurosobre del libro? Otra pregunta es, ¿tú te aburres en clase? ¿A que algunas clases son un rollo? Se presenta una situación típica, que es que a veces pues, desconocemos lo que es el TDAH, creemos que el niño lo hace porque quiere y bueno, pues en muchas ocasiones, tanto en el ámbito escolar, en la familia, pues nos enfadamos porque creemos que el niño lo hace a propósito. Y por último, una vez que se comentan las características del TDAH, el cuento termina explicando cuál es la figura del orientador y trabajando este tema. Finaliza también con una serie de recomendaciones de una manera más amplia que la que hemos comentado en la presentación, por lo que es un libro muy recomendable. Lo podéis encontrar directamente en la página de la editorial Sentir. Y bueno, pues esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.